Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el verso 15. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el verso 15, y vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Ha llegado ahora este momento, Señor, que hemos de estar compartiendo, exponiendo el mensaje de tu palabra. Señor, nuestro ruego en oración es el que tu mensaje venga a nosotros por medio del poder, bajo la unción del Espíritu Santo, cumpliéndose el designio de tu voluntad para con nosotros, confiando en que tú has dado los dones a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Es que hoy, Señor, decimos: habla porque tu pueblo oye, Señor. Te rogamos que glorifiques tu nombre haciendo tu obra en medio nuestro, manifestando tu poder y tu presencia, haciendo notoria que esta es tu obra y no es obra de hombre. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando leemos esta palabra ciertamente decimos: o verdaderamente Pedro le amaba y tenía certeza de ese amor, o Pedro era un hipócrita. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en qué contexto le decía que verdaderamente le amaba al Señor. Él había decidido abandonar el ministerio para el cual había sido escogido por Dios, que era el apostolado, que era el llevar el mensaje a las naciones, de compartir el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Y había decidido volverse a su antiguo oficio, a pescar. Estaba hacía unos minutos pescando como sabía hacerlo hacía tiempo, y frustrado también porque tampoco en ese oficio tenía resultados, porque dice que estuvieron pescando toda la noche y tampoco había logrado pescar nada,
como el día que tuvo el encuentro con el Señor en el cual le dijo, te haré pescador de hombres, donde ahí recibió el ministerio para ir y evangelizar, para ir y compartir la buena noticia. Y aún a pesar de que él había afirmado y aseverado que no le negaría al Señor, le negó, y no solamente le negó, sino que le negó bajo juramento de maldición, maldiciéndolo al Señor Jesús. Amén. Y no le negó una vez, sino que le negó 3 veces. A pesar de que él había dicho de que con el Señor iría aún a la misma muerte. Entonces nosotros decimos, ¿cómo podía él aseverar que le amaba? O verdaderamente había una razón por la que le amaba, o estaba en una hipocresía total. Pero él le ponía al Señor por delante, diciendo, tú sabes, Señor, tú sabes, Señor. Entonces nosotros podemos ver, hermano querido y hermana querida, que la aseveración, la afirmación de Pedro era genuina. ¿Por qué? Porque ponía por delante al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sabe todas las cosas. Entonces, ¿cómo alguien que le niega al Señor 3 veces bajo juramento de maldición, maldiciéndolo al Señor, cómo alguien que abandona el ministerio para el cual fue escogido por Dios, volviendo a su antiguo oficio, cómo alguien que en vez de alentar a sus compañeros de ministerio, a sus compañeros de ministerio a seguir firmes al Señor, a no desmayar, los arrastró también detrás de él, invitándolo a pescar. ¿Cómo alguien podía amarle al Señor? Tendría que haber otra razón por la cual él afirmaba que le amaba, y tenía que esa razón no fundamentarse en sus obras, sino en otro motivo. Porque todas sus obras manifestaban que él no amaba al Señor. Y que lo que él tenía como un firme pensamiento, como una firme idea de que iba a seguirlo a Jesús, que se iba a jugar por Cristo y que aún iba a dar la vida por Cristo en manifestación y en muestra de su amor a Cristo y a la causa de Cristo, que verdaderamente no era así. Tenía que haber otra cosa en la cual él fundamentara la razón por la cual le amaba al Señor. Y tenía la seguridad de que le amaba al Señor por lo que traía por testigo al Señor, diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué era lo que lo movía a afirmar con tal integridad y poner por testigo al Señor en decir que le amaba al Señor y que el Señor sabía y era conocedor de ese amor? Entonces podemos concluir que no era por causa de lo que él hacía por Cristo, sino que era por causa de lo que Cristo hizo por él. Y ahí es donde nosotros podemos ver que se cumple lo que también sucedió en la casa de Simón el fariseo. Tal vez usted recuerda ese hecho, que Simón el fariseo, un hombre importante en aquellos días del clero o del grupo religioso, lo invitó al Señor a su casa, preparó banquete, pero dice que no puso un criado para lavar los pies del Señor, que no le dio beso al entrar a su casa, que no le ungió su cabeza, como sabía hacerse, que se perfumaba a la persona en una muestra de honra, pero lo había recibido en su casa. Y viendo que una mujer no cesaba de besar los pies y con sus lágrimas enjuagarlos, y que no cesaba de secarlos con sus cabellos, dijo, si verdaderamente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús trajo a colación una parábola y dijo, 2 hombres tenían una deuda, uno debía 10 denarios y el otro debía 10.000 denarios. Y a los 2 le fue perdonada la deuda. ¿Cuál crees que ama más? Y Simón el fariseo dijo, al que más se le perdonó. Así es, porque entré a tu casa y no me has dado beso, y esta mujer no cesa de besar mis pies. No has lavado mis pies y ella no deja de enjuagarlos con sus lágrimas. No me has ungido y ella no deja de secarme con sus cabellos. Dice, ciertamente por cuanto más se le perdonó, más ama. Entonces, ahí nosotros podemos fundamentar la razón por la cual Pedro decía
con firmeza: tú sabes, Señor, que te amo. ¿Por qué? Porque él no estaba fundamentando su amor en lo que él hacía por Cristo, sino en lo que él descubrió que Cristo había hecho por él. ¿Usted se imagina, después de haberle mirado en el patio del dolor fijamente a los ojos y ver que le negaba por tercera vez, cumpliéndose lo que él había hablado anticipadamente, y viéndole que le negaba con juramento y de maldición, porque le podían abandonar todos los discípulos, como ciertamente lo hicieron, pero Pedro había dicho que él no le abandonaría, que él estaba decidido a ir por él hasta la misma muerte, que su amor por él era tan grande. ¿Cuál habrá sido la decepción, la frustración en el Señor, no es cierto? Sin embargo, no fue en él un motivo de enojo para el no ir, como había dicho, que iba a ir delante de ellos a Galilea. Y estando a lo lejos, viéndole que estaban en la barca, frustrados porque habían pasado toda la noche y no habían logrado pescar nada, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y respondieron de allí: no tenemos. Y él les dijo: echen la red a su derecha. Y cuando echaron la red no podían levantar la red de la gran cantidad de pescados que había. Y ahí fue cuando Pedro se percata que era el Señor, porque ese hecho le recordó el hecho cuando tuvo el primer encuentro con Cristo. Y viendo que era el Señor, ni siquiera se ciñó la ropa, sino que se tiró al agua para llegar. Y cuando llegó, estaban las brasas, estaban los peces, estaba el pan, estaba un banquete preparado en la playa por el Señor Jesucristo. ¿Cuál habrá sido la impresión de Pedro? Cuán grande es el amor con que me ama el Señor, que siendo que lo he defraudado, que siendo que le he negado bajo juramento de maldición, y queriendo él algo de comer, no resulta que no teniendo yo nada para darle, él ya tiene un banquete preparado para nosotros. Entonces, cuando vio que el Señor, a pesar de todo el mal, de todo lo que había hecho Pedro, el Señor le continuó amando. Entonces es la razón por la que Pedro podía decir que verdaderamente le amaba. ¿Por qué? Porque no miraba en sí mismo, no miraba en lo bueno o lo malo que él había hecho, ya no miraba, ya no estaba confiando en sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba frustrado, porque se veía fracasado, porque estaba quebrado, porque a pesar de que había dicho que no le iba a negar, le negó, y no solamente le negó, se juramentó con maldición diciendo de que no le conocía. Y no solamente le negó, sino que abandonó el ministerio para el cual fue llamado y instó a sus compañeros del ministerio a que le hicieran lo mismo, que también abandonaran. Se volvió a su antiguo oficio, pero ahí estaba el maestro nuevamente para confortarlo. Ahí estaba nuevamente el maestro para confirmar su amor y su deseo de tener comunión con él, a pesar de su debilidad. A pesar de toda su imperfección, el Señor la había escogido y deseaba tener comunión con él, porque todo el que invita a comer es porque tiene deseo de tener comunión, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso habla de comunión y eso habla del llamado que nosotros tenemos. Entonces muchas veces nuestra comunión se ve interrumpida, hermano querido. ¿Por qué? Porque miramos la respuesta nuestra hacia el Señor. Miramos en respuesta de nosotros hacia el Señor, y las veces que hemos fracasado, y las veces que le hemos fallado, y las veces que hemos dicho que cumpliríamos con el encargo del Señor y que no cumplimos, y las veces que aun cuando no recibimos el encargo nosotros nos propusimos hacer algo por el Señor y no llegamos, y ahí vemos interrumpida nuestra comunión porque decimos: no soy digno ni soy merecedor del amor del Señor porque no correspondo a ese amor. Cuando nosotros miramos lo que nosotros hacemos, esa comunión se ve interrumpida, porque se crea una herida, porque se crea un distanciamiento.
Pero cuando nosotros vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y vemos que a pesar de toda la imperfección y vemos a pesar de que toda la debilidad y vemos a pesar de que toda la negación de parte nuestra a hacer lo que el Señor nos demanda, de hacer aquello para lo cual fuimos llamados, el Señor nos continúa amando, el Señor nos continúa comunicando su palabra, el Señor nos continúa buscando, entonces podemos decir, Señor, te amo, pero no te amo porque yo sea fiel a ti, sino te amo porque tú me has amado primero y porque tú permaneces siendo fiel a pesar de que yo sea infiel. Dice la palabra de Dios que el hombre puede ser infiel, pero el Señor permanece siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la naturaleza del amor y el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo da. No busca lo suyo propio. Y si esa es la naturaleza del Señor, y ese amor, hermano, es un amor perfecto, es un amor divino, hermano, nunca debemos dejar de pensar de que Dios no nos ama más por causa de que no hemos cumplido, por causa de que hemos fracasado, por causa de que no hemos cumplido con aquello que nos propusimos hacer para el Señor. El Señor no le dijo a Pedro que le iba a ser fiel, todo lo contrario, el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Pero él confió en sí mismo en vez de confiar en la palabra del Señor. Y el Señor, además, le había dicho, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo le he pedido al Padre, he rogado al Padre para que no te falte la fe. Y luego tú volverás y serás confirmado en Galilea. Le había hablado todo anticipadamente, pero él seguía confiando en sí mismo, seguía confiando en que él era el fiel, en que él era el que estaba jugado por el Evangelio, en que él era el que llevaba la carga del ministerio, en que él era el que amaba al Señor incondicionalmente. Pero cuando descubrió sí mismo, cuando descubrió que él no era el que llevaba la carga y que aunque la llevara, si Dios no estaba con él y si el Señor lo dejaba así como Judas lo había entregado al Señor, también él lo iba a entregar, también él lo iba a negar. Cuando dejó de confiar en sí mismo y fundamentó su relación no en lo que él hacía por el Señor, sino en lo que el Señor hacía por él, entonces pudo decir, tú sabes que te amo. Pero te amo no por lo que yo hago por ti, sino te amo por lo que tú has hecho por mí y por lo que me has revelado y que yo conozco acerca de ti. Entonces le podía decir con firmeza 3 veces, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Algunos dicen que le preguntó el Señor porque no estaba seguro. El Señor conoce todas las cosas y nunca ha querido fundamentar la comunión con nosotros en nuestra fidelidad, sino en su fidelidad hacia nosotros. Y nuestra relación con nosotros en nuestra esperanza, nuestra relación con nosotros en nuestra confianza, en nuestra fe en el Señor. Pero no en nosotros. Por eso cuando Pedro confió en sí mismo, cuando Pedro tenía fe en sí mismo, de que estaba tan comprometido con el Señor y con la causa de Cristo, que iba a ir hasta la muerte, fracasó, no pudo llegar, porque su naturaleza lo traicionó. Pero cuando empezó a entender que su relación era con el Señor por lo que Cristo había hecho por él, entonces podía decirle, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, pero ya no te amo por mi fidelidad, por mi integridad, por mi compromiso con el Evangelio. ¿Sabe cuánta gente ha dicho que iba a ir con el Señor hasta el final? Y así como Pedro fracasó. Por eso nunca nosotros tenemos que confiar en nuestro sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de hombre, y la naturaleza del hombre, hermano querido y hermana querida, si el Señor no nos sostiene, si el Señor no nos ayuda, podemos ser fácilmente engañados y extraviarnos. Perder el sentido de la orientación. Una persona extraviada es una persona que perdió el sentido de la orientación.
Hay gente que mostró tener celo por Dios, hay gente que mostró estar comprometida, hay gente que hizo promesa y todo y después no la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque estaba fundamentando en su obra, estaba fundamentado en lo que él decía o en lo que ella decía que iba a hacer. Entonces no pudo cumplir. Pero qué bueno es que nosotros también podemos descubrir nuestro sí mismo, en que nosotros no podemos cumplir, en que nosotros no podemos serle fiel al Señor, en que nosotros no tenemos tal compromiso de como decía Pedro que iba a ir por la causa de Cristo y con Cristo hasta la misma muerte. Pero si el Señor es el que nos toma, si el Señor es el que nos lleva, entonces nosotros podremos hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque nunca decimos poderlo en nosotros, sino decimos poderlo todo en Cristo que nos fortalece. Entonces muchas veces tenemos que llegar a ese punto de quebranto, tenemos que llegar a ese punto de que podamos reconocernos. ¿Para qué? Para que podamos fundamentar nuestra comunión con el Señor, no en nuestras obras, no en nuestra fidelidad, no en todas las veces que nos levantamos para orar, todas las ofrendas y diezmos que damos, todas las campañas que hicimos, todas las personas a las que le predicamos, todas las reuniones a las que asistimos, todos los años que hemos servido al Señor, sino que podamos fundamentar nuestra relación en lo que Cristo hizo y hace por nosotros constantemente. Porque no dejó de hacer, la mano de Dios no se ha cortado, ¿no? El brazo de Dios no se ha vuelto atrás, los ojos de Dios siguen estando puestos sobre nosotros y su oído atento a nuestro clamor. Entonces, si su oído está atento a nuestro clamor y sus ojos están puestos sobre nosotros y su brazo no se ha cortado y la mano de Dios sigue sobre nosotros, quiere decir que Dios sigue obrando hoy día. Entonces, si hasta aquí hemos llegado, no hemos llegado por nosotros, sino por Dios que ha sido fiel y que hasta aquí nos ha traído. Por eso es que no tenemos que confiarnos en nosotros, sino tenemos que confiar en Dios. Cuando Pedro se confió en sí mismo, fracasó. Si él hubiera confiado en la palabra del Señor, entonces hubiera pasado por la adversidad de una manera completamente distinta. Habría dicho, esto que me está pasando ya fue pronunciado por el Señor, entonces pasaré por ello, pero no me voy a volver atrás. ¿Dónde me dijo que me encontraría? En Galilea. Bueno, voy a ir a Galilea para encontrarme con el Señor, pero él no fue a Galilea para encontrarse con el Señor. Él fue a Galilea a pescar, porque era de Galilea. Fue a Galilea a su antiguo oficio, huyendo del Señor, huyendo del ministerio, huyendo del llamado de Dios. Pero en su vida, hasta ahí lo alcanzó el Señor, mostrándole que no era él el que iba a ir en pos de Dios, sino que Dios era el que iba a ir en pos de él. Y mostrándole también que él no tenía nada. ¿Por qué dice usted? Porque uno mira y dice, ¿por qué le habrá dicho? Porque si tenía las brasas quiere decir que hacía rato que estaba quemando madera, porque la madera no se hace, las brasas no se hacen en un ratito, ¿no es cierto? Hay que quemar madera y hacía rato. Quiere decir que hacía rato que estaba quemando madera, hacía rato que estaba tendiendo los peces, hacía rato que tenía el pan, todo preparado para que ellos comieran. ¿Por qué le dijo si tenían algo de comer? Para que ellos comprobaran que ellos nunca iban a tener nada para darle al Señor, sino que el Señor siempre iba a tener para darle para ellos. ¿Quién le ha dado a Dios para que Dios le deba? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Dios le tenga que deber? Nosotros tenemos que entender que no somos nosotros los que damos a Dios, los que hacemos por Dios, los que estamos comprometidos con la causa de Dios. Tenemos que entender que es Dios el que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo y que es por medio de Cristo que todas las cosas son hechas. Que es por medio de Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros. No somos nosotros. Si es por nosotros, no somos muy distintos a Pedro, no somos muy distintos a Judas, no somos muy distintos a ninguno de los otros hombres que fracasaron y que frustrados se dieron cuenta que todo
decisión de seguir y de llegar hasta el final no fue suficiente para poder cumplir con su promesa. La nación de Israel también, cuando escuchó la ley y las promesas de ese pacto, dijo, bueno, todo lo que Dios diga, eso haremos. Ninguno pudo cumplir con la ley. Por eso es que la ley se convirtió en la ley del pecado y de la muerte. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 2, dice que la ley del Espíritu de vida nos libertó de la ley, del pecado y de la muerte. Mira el nombre que tomó la ley, que era justa, que era santa, que era perfecta, que era para una vida de armonía entre los hombres y para con Dios, se convirtió en una ley de pecado y de muerte. Sin embargo, la ley descendió de Dios. Es justa, es santa. Pero para el hombre le significó una ley de pecado y de muerte. Porque el incumplimiento de la ley es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces no somos muy distintos de esos hombres, pero es Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano querido, mientras en estos días yo estaba pensando en que tengo que ministrarle al hermano Mal sobre el bautismo, estaba meditando en lo que es ser bautizado en Cristo. ¿Qué es pasar por Cristo? Cuando nosotros nos fuimos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Padre nadie lo ha visto, sino el Hijo, y a quien Él ha querido darlo a conocer. Y el Espíritu fue enviado por el Padre, y el Hijo le rogó al Padre para que viniera el Espíritu. Pero nuestra comunión es con el Hijo. Amén. Nosotros fuimos llamados a tener comunión con el Hijo. Por eso los unitaristas muchas veces se equivocan. ¿Por qué? Porque en el Hijo también está el Padre. Y en el Padre también está el Espíritu. Y los tres están en nosotros. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces meditaba, hermano, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos fuimos bautizados en Cristo, quiere decir que pasamos por Cristo, pasamos por su muerte, también pasamos por su ascensión y por su resurrección. Y estamos, por eso es que Pablo, que entendió estas cosas, dijo que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que dejar de confiar en nuestro sí mismo y no fundamentar nuestra relación con el Señor en nuestra fidelidad, en nuestro pacto, en nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a que nosotros fundamentemos nuestra relación en nuestro pacto, en nuestro compromiso. El pacto lo hizo con el Hijo y a nosotros nos hizo herederos y coherederos, pero con Cristo. Si Cristo no hubiera cumplido con el pacto, no habría herencia, tampoco habría coherederos. Pero al cumplir Cristo con el pacto, constituyó en heredero de todas las cosas y a nosotros nos hizo coherederos con Él. Por eso es que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales donde fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso no era un hipócrita, sino que era un hombre que reaccionó y se reconoció a sí mismo. Dijo, yo me comprometí, iba a ir hasta la misma muerte, iba a ir por mi compromiso hasta la misma muerte con Cristo, pero así como dijo el Señor, se cumplió. Yo lo negué bajo maldición, tenía un llamado apostólico a ser enviado, porque apóstol significa enviado, a ser enviado a predicar. Cuando me llamó el Señor, me llamó para hacerme pescador de hombres. Resulta que yo todo eso lo abandoné, me volví a mi antiguo oficio, a tender las redes, a ir a la pesca, pensando que ya nunca más iba a tener una oportunidad en Cristo, que nunca más Cristo me iba a mirar a los ojos, porque cuando me miró a los ojos la última vez lo había negado, pensando que no tenía nunca más una oportunidad, pero aquí está, y no solo está aquí, sino que me tendió banquete, quiere tener comunión conmigo. Por eso cuando le preguntó, ¿me ama?, le dijo, sí, Señor, te amo, pero no te amo por mi fidelidad, no te amo por mi entrega, no te amo por mi compromiso, no te amo por lo que yo haga por esta obra, por esta causa, te amo por lo que tú eres, por lo que tú eres, por lo que tú eres, te amo. Porque había descubierto el gran amor de Dios.
Por eso cuando nosotros descubrimos ese gran amor, cuando nosotros descubrimos y somos conscientes, plenamente conscientes de la obra de Cristo y ya no confiamos más en nuestro sí mismo, en que podamos hacer algo para satisfacer o para poder agradar a Dios, sino que todo lo que ha hecho es por medio de Cristo. Y nos unimos con Cristo y nos encontramos formando el cuerpo y somos aceptos en Cristo, habiéndose abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, dice. Entramos por la carne de Cristo, hermano querido, a la presencia de Dios, al lugar santísimo entramos por la carne de Cristo, porque vino en carne, se encarnó, tomó la forma de un hombre y en la condición de un hombre se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Entramos por la carne de Cristo al lugar santísimo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces ya no confiemos más en nuestro sí mismo y nuestra relación con Dios y nuestra relación con el Señor no la fundamentemos en lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque si la fundamentamos en lo que nosotros hacemos, el día que hacemos vamos a estar contentos, pero el día que no hacemos nos vamos a sentir decepcionados y que ya no somos amados por Dios y que ya no tenemos más oportunidad de parte de Dios, como Pedro lo pensó, que no tenía más oportunidad porque lo había negado, por eso se volvió a su antiguo oficio. Pero el Señor vino para confortar su corazón, vino una vez más para confirmar su amor y para mostrarle, Pedro, no importa lo que tú eres, no importa lo que tú has hecho, no has sido tú el que me has escogido a mí, yo te he escogido a ti y te he puesto para que vayas y para que lleves fruto y para que tu fruto permanezca. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces Pedro le dijo, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, y tú sabes que te amo, porque no te amo por lo que yo te demuestre que hago por ti, sino que te amo por lo que entiendo y sé que tú haces por mí. Cuando uno entiende lo que Cristo hizo por su vida, no hay manera de que no le ame, queda cautivo de ese amor. Y cuando ve que es incondicional su obra y que su amor es eterno, que su redención es eterna, entre tanto más conoce su humanidad, entre tanto más conoce su debilidad, entre tanto más conoce su perfección, tanto más cautivo queda de ese amor, porque dice, ¿cómo puede amarme Dios a mí? Pero sabe que le ama. Yo no sé por qué me ama, pero sé que me ama. Porque si fuera por lo que yo hago por Él, si fuera por lo que yo hago por Él, no merecería nada yo de parte del Señor, pero sé que me ama. Y no me ama por lo que yo hago por Él, sino por lo que Él hizo por mí. Y está demostrado su amor. La Biblia dice, de tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra ya no tendría que ser suficiente para creer en que el Señor nos ama con amor eterno e incondicional. Y dice, no que le hayamos amado nosotros primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros y se dio y se entregó por nosotros, dice el mismo apóstol Juan en su primer carta. Entonces, hermano, no era un hipócrita, no estaba faltando a la verdad, sino no traería por testigo al Señor, que sabe que conoce todas las cosas, sino que ya su perspectiva era otra. Ya no decía él amarle por lo que él estaba comprometido con la causa del Evangelio, por lo que él estaba comprometido con Cristo. Él decía que le amaba por lo que había descubierto que era Cristo, porque veía en él que le amaba con amor incondicional. Por eso le amaba. Así cuando usted descubre que Dios le ama con amor incondicional, no hay manera que no quede cautivo de ese amor. Por eso, hermano querido y hermana querida, que podamos descubrir el gran amor con el que Dios nos ha amado, que no nos ha negado siquiera la vida de su Hijo, para que quedando cautivos de ese amor, nunca dudemos de cuanto al amor de Dios, en cuanto a la fidelidad de Dios y en cuanto a que Dios siempre está con nosotros para orar para nuestro bien. Para orar para nuestro bien. Por eso dice que a los que le amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y los que le aman a Dios no son los que hacen cosas para Dios. Los que le aman a Dios son los que han descubierto el amor incondicional de Dios. Gracias. Los que verdaderamente le aman al Señor. Los que saben lo que Cristo ha hecho por ellos.
Los que todavía confían en su sí mismo en algún momento van a fracasar porque la carne no puede heredar, la carne no puede ir hasta el final. El que siembra en la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Entonces el que confía en su naturaleza y en su carne en algún momento va a fracasar, va a claudicar, va a bajar los brazos y va a ser grande la repentina ruina. Pero el que confía en el Señor, dice, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Levantará alas como las águilas. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano, que esta palabra traiga consuelo y confirme el gran amor con el que Dios le ha amado. Y si usted ve que no ha hecho todo lo que tenía que hacer por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, esto no significa que Dios no le ama. Y esta palabra llegó a nuestras vidas para confortarnos y para confirmarnos su gran amor con que nos ama el Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que ha llegado, Señor, para confortarnos y para confirmar el gran amor con el cual tú nos amas, Señor. Y así como Pedro, fundamentado en tu amor, podía decirte con franqueza que te amaba, no por lo que él hacía por ti, ni por lo que demostraba hacer, Señor, sino por el descubrimiento que tenía del amor incondicional con el cual tú le has amado. Así, cuando nosotros descubrimos que nos amas con amor eterno, de una forma incondicional, ¿cómo podemos, Señor, responder? ¿Cómo podemos responder ese amor sino diciendo que verdaderamente te amamos? Pero te amamos no por lo que nosotros hagamos por ti, sino por lo que tú haces por nosotros. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito para cantar. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,